Buenas tardes. Hoy nos encontramos con la docente Liliana Tarquino. Ella es docente de la institución educativa La Despensa y hoy nos va a compartir un poco sobre política educativa y realidad local. Vamos a dialogar un poquito sobre cómo afecta las políticas educativas que estamos dialogando en América Latina y que estas como influencian en nuestro territorio, específicamente aquí en Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Entonces, bienvenida, profesora Liliana. Gracias, profe Eli, por este espacio de reflexión. Agradezco también la oportunidad de poder compartir contigo algunas experiencias que tienes en el aula. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta, profe Liliana. Cuando uno revisa la literatura sobre políticas educativas en América Latina, el diagnóstico siempre nos apunta a grandes metas de calidad e innovación, ¿cierto? Pero también nos señala que la falta de continuidad entre los gobiernos frena todo, específicamente aquí en Colombia, pues que los gobiernos están limitados pues a 4 años de gobierno. Entonces, desde esa perspectiva, desde lo que usted vive y observa en el aula, ¿cuál cree que hoy son los problemas estructurales más graves que comparte nuestra educación pública con el resto de la región, específicamente pues en América? Bueno, acotando lo que tú dices, la educación se está viendo como un problema de gobierno. Esto se ve en toda Latinoamérica y especialmente también aquí en Colombia, que no se ve como una política de Estado en general, sino una política de gobierno. Entonces, así como tú decías, cada 4 años cambiamos nuestros gobernantes, cada gobernante viene con unas políticas y con unos proyectos diferentes. Esto es un gran problema porque obviamente no hay un proceso que se pueda seguir, ¿cierto? Entonces ahí se fragmenta todos los procesos, nosotros tenemos que hacer las adaptaciones cada 4 años a políticas diferentes, entonces eso es una primera piedra en el cambio, ¿cierto? Porque nos cambian los programas, nos cambian las plataformas, hasta el diseño de los currículos y demás. Por otro lado, la desigualdad en la infraestructura entre diferentes instituciones, ¿cierto? Nosotros, digamos, desde esas políticas del gobierno, ellos estandarizan mucho los resultados, pero no tienen en cuenta las condiciones del contexto. Entonces nos miden, por ejemplo, con pruebas externas el mismo conocimiento, pero digamos en zonas rurales donde no hay conectividad, donde no tenemos programas de bilingüismo, o incluso en las mismas instituciones públicas que no contamos con los mismos recursos que en colegios privados, pues no podemos nosotros tener un desempeño académico igual porque obviamente las condiciones no son las mismas. Nosotros tenemos que limitarnos a competencias básicas de lectura, de análisis con lo que tengamos en el colegio, mientras que de pronto en otras instituciones que tienen más recursos pueden ampliar, como las metodologías, pueden contar con muchos más programas de apoyo para los estudiantes y pues ahí hay una brecha gigante entre lo que es la educación privada y pública y siempre nos miden con los mismos criterios. Entonces, esos son los dos problemas graves en la educación hasta el momento. Bueno, y aterrizándolo entonces a nuestro contexto, a nuestro territorio, específicamente a Soacha, que es una zona como la que estamos, que es la Comuna 3 de Soacha y atiende a población específicamente migrante y pues con fenómenos sociales en cuanto a económicos complejos. Tenemos particularidades dentro de nuestra institución educativa. Más allá pues de la cantidad de estudiantes que recibimos, se nota pues un fenómeno de migración, un fenómeno de movilidad constante. Estudiantes que llegan pues, a mitad de año, estudiantes que se perciben con vacíos grandes de competencias y aprendizaje, y otros pues con situaciones también convivenciales. En tu día, profe Liliana, en el aula, en tu trabajo de aula, ¿cómo se viven estas problemáticas de intermitencia y de necesidades educativas específicas, muchas de ellas sin diagnosticar? Bueno, es otro de los problemas complejos que tenemos en el municipio, sobre todo porque históricamente Soacha ha sido un territorio que acoge a la población que va y viene de un lado hacia otro, sobre todo población desplazada por la violencia. Llega mucho al municipio, pero no para buscar una estabilidad, sino un paso hacia
la búsqueda de otros trabajos, entonces es gente que va y viene, como dice la propia DNI. En enero febrero tiene un número de estudiantes, se van yendo con el paso de los meses, entonces los procesos quedan cortados. Puede que después de mitad de año, a final de año, nos vuelvan a llegar esos mismos estudiantes que se fueron al principio de año, que de pronto no los pusieron a estudiar más porque los papás estuvieron de aquí para allá. Entonces nos toca a nosotros volver a retomar esos procesos que quedaron estancados y eso obviamente no nos permite nosotros avanzar en las competencias básicas que ellos tienen. Recibimos también estudiantes, por ejemplo, en nuestra edad que no cuentan con las competencias mínimas para el grado, pero digamos que en la matrícula del municipio tienen que estar en ese curso por la edad, así no sepan leer, así no sepan tener como los conocimientos mínimos en matemática o bueno, en las competencias del grado. Entonces nos toca a nosotros hacer una nivelación. Y si los niños estuvieran todo el año, pues sería, digamos, un proceso más fácil, pero como decimos, ellos van, vienen y no tenemos nosotros esa estabilidad con ellos. Adicional, también tenemos en el aula muchos problemas con los niños que tienen alguna condición especial y no tenemos los recursos para atender, por ejemplo, con audiología o niños que tengan algún problema de aprendizaje. Nos toca también como mirar, hacer los ajustes a lo que nosotros veamos y también convertirnos en cierta medida como detectores de sus problemas en el aula, porque no tenemos esos apoyos externos que se hacen sumamente necesarios, sobre todo en estas poblaciones donde van y vienen tantos niños. Entonces terminamos como docentes asumiendo demasiados roles, entonces somos psicólogos, somos enfermeros, somos audiólogos, o sea, tenemos demasiados papeles para una población grande que manejamos en colegios públicos y para recursos limitados y de hecho también tiempos limitados. Entonces sí se hace un poquito complejo el manejo de estas situaciones, que también nos sobrecarga obviamente emocionalmente a nosotros como docentes. Sí, es una realidad. Y bueno, desde esta perspectiva, ¿tú cómo sientes que las autoridades educativas, como Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, priorizan o atienden estas situaciones? ¿Qué está haciendo las secretarías para apoyar la escuela con todo este tipo de situaciones y poblaciones? Bueno, yo desde mi percepción siento que los entes gubernamentales como que ellos no han aterrizado la realidad en el aula. Desde un escritorio es muy fácil establecer políticas que dictan que, digamos, que los colegios tienen que establecer programas de bilingüismo, de competencias digitales, pero no se acercan a esa realidad de la institución, en donde de verdad nosotros no solamente es la matrícula como para decir sí, estamos teniendo la cobertura con los estudiantes, sino que tengamos en cuenta que son instituciones que acogen un diferente tipo de población, que nosotros somos los que estamos aquí poniendo la cara, que nos llegan, como decíamos anteriormente, niños con problemas de aprendizaje, discapacidades y demás, y desde las políticas gubernamentales nunca han establecido unos recursos o unas estrategias puntuales para atender este tipo de poblaciones. Como decir, profe, usted tiene tantos estudiantes, mire cómo resuelve, tenemos que cumplir con estos estándares, tiene que tener estos resultados en evaluación. Entonces no miran un poquito más allá, no miran el contexto, no miran la realidad y sobre todo eso nos miden. Entonces es más allá que una medición, es aterrizar un poquito la mirada hacia el aula y hacia la institución. Si se acercaran un poquito más a la realidad y de pronto tuvieran un tiempo de práctica con los estudiantes, se van a dar cuenta que en el aula es muy diferente a lo que ellos pueden plantear en un documento, que el papel aguanta todo, que en el papel se pueden escribir y hacer cosas
maravillosas, pero cuando uno lo va a aplicar a la realidad es completamente diferente y es complejo porque más allá de cumplir con unas metas administrativas que supongo que a ellos les piden, tenemos es que ver la realidad de nuestros estudiantes y cómo podemos ayudarlos, no solamente a que ellos tengan un proceso académico eficiente, sino también un desarrollo socioemocional que les permitan a ellos enfrentarse a un contexto tan difícil como lo tenemos en esta comunidad, en esta población. Bueno, y si tú tuvieras la oportunidad de proponer a la Secretaría de Educación de Soacha mecanismos prácticos para abordar estas situaciones, ¿qué propondrías tú? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es articular todos los sistemas de salud del municipio. Necesitamos un sistema que nos apoye en psicología, en fonoaudiología, con neuropediatría, porque también pues muchos de los estudiantes con los que tratamos nosotros no tienen una afiliación a salud. Entonces, cuando las necesidades básicas pueden estar cubiertas, nosotros podemos contar con una tranquilidad de que por lo menos hay un proceso de que se está llevando con ellos, de seguimiento, así sea algo, digamos, no tan regular, pero sí que por lo menos estén pendientes de lo que nosotros tenemos acá en nuestra población, porque como decía, muchos de los niños, como es población migrante o población extranjera, no cuentan con una afiliación al sistema de salud. Adicional a esto, la creación de programas que sean permanentes, que atiendan estas necesidades pedagógicas dentro del colegio, se hace sumamente necesario. Entonces no es como que mágicamente hay una adaptación a los grados, no, sino que haya una regulación en que los niños estén con las competencias en el grado que deben estar y que también nos apoyen en la regulación de sistemas socioemocionales. Entonces toda la atención que se puede hacer integral a los estudiantes es sumamente importante, porque contamos también con niños que vienen de hogares disfuncionales, que están viviendo en entornos completamente diferentes y difíciles y encuentran acá en la escuela un refugio, pero si ese refugio no tiene esas herramientas, no cuenta con ese apoyo que necesitamos, pues es muy difícil porque ellos van a seguir ahí como que sin la ayuda y sin poder superar esas debilidades que tienen en cuanto a académico, convivencial y socioemocional. Bueno, para cerrar, profe Liliana, hablemos un poquito de lo que podemos hacer realmente como docentes y como comunidad educativa, en este caso nuestra institución educativa La Despensa. ¿Tú consideras que el apoyo comunitario puede favorecer significativamente estas necesidades? De pronto desvinculando un poco los aportes que puede o no dar la Secretaría de Educación en este caso, que las redes locales, comunitarias pueden acoger las familias. Claro que sí. El apoyo comunitario es supremamente fundamental. Necesitamos que las familias vean en la institución un lugar en el que ellos puedan llegar y sentirse seguros, que sientan ese sentido de pertenencia, ese arraigo, que independientemente si ellos van a estar en el colegio 2, 4 o 6 meses, sean comprometidos con la educación de sus hijos en el colegio, con lo que hay en el momento. Entonces no solamente es lo que nos pueda dar la Secretaría de Educación, sino lo que podamos construir como comunidad educativa. Y eso va desde los padres, desde administrativos, desde docentes, porque nosotros creamos una red de apoyo, damos las estrategias, pero si no tenemos una respuesta efectiva de los padres, pues tampoco es que podamos hacer mucho nosotros solos. Entonces, si vemos en el colegio ese espacio en el que me van a acoger por el tiempo que yo vaya a estar, que ahí me van a garantizar que mi niño o mi niña está bien, pues yo voy a tener un poquito de compromiso, independientemente si me voy a quedar o no, bueno, no sé el tiempo que me vaya a quedar, y aprovecho y ayudo a construir también en comunidad. Toda la construcción que se haga en comunidad es por el bien de todos y pues efectivamente si me voy, nadie me garantiza que yo no vaya a regresar y vaya a encontrar de pronto el granito de arena que yo aporté
que haya crecido un poquito más. Entonces sí, el compromiso comunitario es hacer, fundamental, porque es lo que nos ayuda a sacar a nuestros niños adelante. Ok, bueno, pues Liliana, le agradezco mucho sus valiosos aportes. Muchísimas Bueno, gracias. terminamos. Hasta Gracias. una próxima oportunidad.